Bien, lo que vamos a hablar hoy son de técnicas de biodegradación y bioremediación. ¿Por qué surge la necesidad de estos tipos de técnicas? En primer lugar, cuando comenzaron los eh, primeros inicios de la era industrial y aún antes, toda la población creía que la atmósfera y tanto los sistemas terrestres y acuáticos podían llegar a absorber cualquier tipo de contaminantes y todos los contaminantes que se fueran generando. En ese momento se creía que simplemente con incinerar, quemar, enterrar todo lo que fuera de descarte de las industrias era suficiente. Con el crecimiento del conocimiento, sobre todo alrededor de los problemas ambientales, se comenzó a descubrir que no era tan sencillo, que tenía una capacidad limitada de absorber este tipo de materiales, y se comenzaron a buscar en alternativas, a pensar en alternativas. Muchas de ellas fueron tratar de utilizar productos que fueran biodegradables, disminuir el uso de los compuestos que tuvieran larga duración en la atmósfera, buscar algunos otros sistemas de eliminación de esos productos que fueran más amigables con el medio ambiente. Y entonces todo este tipo de preguntas comenzaron a circular, sobre todo pensando en cómo hacer con esos desechos que se siguen generando, dónde ponerlos, cómo ponerlos. Y segundo, y como dijimos recién, cómo eliminar esos compuestos tóxicos que ya estaban acumulados. Algo que deben haber visto mucho son los planes de las 3R, de reciclar, reducir y reutilizar, que básicamente lo que intenta es disminuir, por un lado, las cantidades de residuos que normalmente se generan, y por el otro lado, también tratar de minimizar lo que ya está generado. Nosotros habíamos comenzado a hablar de la biomasa cuando hablamos de la cantidad de materia de origen natural que se producía o que se generaba en las industrias alimenticias y agrícolas mayormente. Esa biomasa, que inicialmente era considerada como un descarte, un desecho, y que generalmente se llevaba buena parte de los costos de producción, el hecho de tener que disponer y eliminar ese tipo de material, ahora está siendo utilizado como una fuente de material para producir otros productos diferentes que también tienen importancia biológica. Dentro de la degradación, que vamos a ver nosotros varios ejemplos ahora, lo que es importante es la degradación de cualquier tipo de compuesto que pueda llegar a generar un impacto en el medio ambiente, que no pueda ser degradado rápidamente y que pueda generar un impacto en el medio ambiente. En el caso de un químico en particular, básicamente el pentaclorofenol, en 1985, o sea, estamos hablando de casi 40 años atrás, se liberó en un solo año 50.000 toneladas. Estamos hablando de un único producto químico y que esto sucedía casi 40 años atrás, solo para que tengan una idea de la cantidad de material que se va generando. Lo que normalmente se utilizaba, como decíamos antes, era la incineración, y por otro lado hay algunos tratamientos químicos que lo que hacen es una serie de reacciones que llevan a ese descarte, ese producto inicial, a algún otro producto que fuera más fácilmente degradable o por lo menos más inocuo por el medio ambiente. Pero en general, por un lado, los dos métodos son caros. La incineración elimina el problema de la superficie terrestre, pero lo lleva a la atmósfera. Y en otros casos, tampoco son
de alta eficacia. Recién en la década del 60 se comenzaron a utilizar algunos microorganismos que degradan este tipo de moléculas. Cuando hablamos de xenobióticos, estamos hablando de moléculas que no son naturales, que tienen origen sintético y que generalmente, o por lo menos los que siempre se han intentado eliminar, son herbicidas, pesticidas, disolventes. Muchos de los casos, en el caso de los disolventes, por ejemplo, son algunos que se utilizan dentro de la producción industrial, pero no son el producto final, generalmente se descartan. Herbicidas y pesticidas se liberan a la naturaleza normalmente y luego tienen que ser degradados. En este caso, ya a partir de 1960, comienza a utilizarse este tipo de microorganismos para eliminar los desechos tóxicos. Y se lo muestra ya desde el inicio como un mecanismo económico y eficaz para la eliminación de este tipo de desechos. En general hay muchos microorganismos que se utilizan, pero el más utilizado son las pseudomonas, ya que básicamente las pseudomonas crecen en el suelo y pueden llegar a degradar xenobióticos de manera natural. Lo que nosotros vamos a ver son algunos casos donde se incluyó la ingeniería genética para mejorar estas bacterias y darle otras propiedades además de las que ya tenían. Como decíamos recién entonces, muchas de estas pseudomonas pueden degradar algunos compuestos y pueden utilizarlo aún como única fuente de carbono. En general, cualquier vía de degradación, como ustedes saben, requiere de más de una enzima. Dentro de esas enzimas, nosotros puede ser que, como en el caso de las pseudomonas, tengan todo ese set de enzimas necesarias para degradar algún compuesto en particular, y otras pueden no tenerla y nosotros le podemos agregar el gen que codifica para esa enzima para aumentar la capacidad degradativa de esa bacteria. En el caso particular de las pseudomonas, sus ADNs cromosómicos y generalmente los plasmídicos son de de buen tamaño, entre 50 y 200 kilobases, y muchos de ellos tienen presentes genes que pueden degradar compuestos químicos artificiales. Acá tenemos algunos de los plásmidos que han sido encontrados en pseudomonas y cuál es la vía degradativa o el compuesto que van a poder degradar. También está simplemente como un dato ilustrativo el tamaño del plásmido que contiene esos genes que codifican para las enzimas de la vía. Algunos de los que vamos a ver hoy son el salicilato, el tolueno, el alcanfor, naftaleno, todos esos compuestos, cómo se degradan y cómo pueden ser mejoradas esas vías degradativas. Dentro de esas vías degradativas, en general, la mayoría llevan a compuestos como el catecol o el protocatecol, y a partir de ellos van a continuar con otras vías degradativas, terminando en acetilcoenzima A, succinato, piruvato y acetaldehído. Estos 4 compuestos son de fácil metabolización para cualquier otro organismo. Es decir, que vamos a pasar de compuestos aromáticos a compuestos que pueden ser utilizados por cualquier tipo de organismo que los utilice dentro de ese suelo. ¿Cuál es el problema muchas veces? Los aromáticos halogenados. En esos aromáticos halogenados, que están presentes sobre todo en pesticidas y herbicidas, en algunos casos se convierten en catecol o protocatecol
también por las mismas enzimas, aunque con dificultades, sobre todo si tienen más de un halógeno dentro de sus moléculas. Y por el otro lado, mientras más alta sea la cantidad de halógeno que tienen, va a ser más lenta la degradación. Uno de los primeros pasos que se puede utilizar es la deshalogenación inicial de esos compuestos, y esa deshalogenación puede ser directamente por una reacción química previa, no necesariamente dentro del microorganismo, o también se puede hacer con una dioxigenasa no selectiva, que se puede agregar ese gen para que codifique la enzima, y en este caso lo que va a hacer es eliminar el anógeno y reemplazarlo por un oxidrilo. Como decíamos recién, estas vías degradativas que comienzan por compuestos aromáticos de diferentes tamaños y de diferente naturaleza, terminan en el catecol. Por otro lado, tenemos otras vías que también, a partir de tolueno, por ejemplo, llegan al protocatecol, y a partir de tanto el catecol como el protocatecol, las vías degradativas pueden llegar a succinato o a succinil-CoA, o a piruvato y acetaldehído. Ahora bien, nosotros vamos a utilizar las bacterias para mejorarles esas vías degradativas. Cuando hablamos de mejorarles es darle capacidad de que además degraden otro tipo de compuestos, que lo hagan más rápidamente, que resistan condiciones climáticas diferentes, porque lo que nosotros tenemos que pensar es que esas bacterias que funcionan muy bien en el suelo van a tener que funcionar en distintos climas, no solo en un solo en particular. Van a tener que funcionar en el mar, como por ejemplo el caso de la imagen que tenemos acá, donde a partir de nuestro residuo vamos a tener que comenzar a tratarlo con estas biofilm de bacterias para que procedan a la degradación de ese material, generando minerales, dióxido de carbono y consumiendo parte del oxígeno y ATP. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de este tipo de tecnologías? En primer lugar, que un solo microorganismo no puede degradar todos los desechos orgánicos. Generalmente, cuando nosotros tenemos algún tipo de contaminación, no vamos a tener una contaminación exclusiva de un compuesto orgánico en particular, sino que tenemos mezclas muy variadas de esos compuestos. Esas mezclas muy variadas de compuestos, a su vez, nos da la limitación 2, ya que dentro de esas mezclas podemos tener uno que sea degradado y que active esas vías degradativas, pero otro que haga la función opuesta, es decir, que inhiba el crecimiento de las bacterias. Entonces, mi bacteria podría vivir utilizando como fuente de carbono uno de esos compuestos, pero los otros hace que no pueda crecer. Esas mezclas de sustancias químicas, como dijimos recién, son las que van a generar esa dificultad de que muchos de los microorganismos no puedan crecer todos a la vez, y que además necesitemos más de un tipo de microorganismos para que puedan degradar todos esos compuestos, eh, todos esos desechos orgánicos. Por otro lado, tenemos algunos compuestos que son no polares. Esos compuestos no polares, que no son solubles en agua, van a ser absorbidos en alguna superficie, como por ejemplo las superficies del suelo, y por lo tanto van a ser menos asequibles. A la bacteria le va a costar un poco más llegar a introducir ese compuesto a su interior para poder degradarlo.
Y lo más importante es que la biodegradación microbiana generalmente es bastante lenta. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? En primer lugar, lo que vamos a ver es algunas estrategias que se han utilizado para resolver este tipo de problemas con distintas bacterias, algunos tratando de resolver o de darle mayor capacidad a la bacteria para que pueda degradar más de un tipo de compuestos, en otro para que pueda degradar compuestos que estén absorbidos en el suelo, por ejemplo, y otros para que sean resistentes a diferentes condiciones. Como decíamos previamente, a esas cepas wild type, nosotros las podemos mejorar, darle otras características, ya sea a través de la incorporación de plásmidos. Esos plásmidos llevan genes que a nosotros nos interesa por algún motivo, o en otros casos se puede hacer directamente una recombinación homóloga con algún fragmento de ADN o un plásmido de ADN que se recombine con el plásmido o el ADN cromosómico de esas bacterias. En un primer momento, ya desde 1970, se comenzaron a hacer este tipo de manipulaciones genéticas para mejorar la capacidad degradativa de las bacterias. En el primero de los ejemplos que vamos a ver hoy, se realizó una superbacteria, ya que tenía capacidades metabólicas aumentadas. ¿Qué es lo que se hizo? Como decíamos recién, nosotros vimos algunas pseudomonas que podían llegar a degradar el alcanfor, el tolueno, pero eran todas cepas diferentes. Lo que se hizo fue, con los plásmidos de cada una de esas cepas, se fueron agregando a una sola cepa para darle la capacidad expandida de poder degradar muchas de las sustancias orgánicas que están generalmente asociadas a la industria petrolera. Como decíamos recién entonces, habíamos visto previamente el plásmido CAM, que le da la propiedad de degradar al alcanfor. Ese plásmido se purificó de una cepa de pseudomonas y se lo introdujo en otra que tenía el plásmido que tenía la capacidad de degradar octano, ¿sí? El plásmido OCT. ¿Qué es lo que sucede con estos plásmidos inicialmente? Los plásmidos son incompatibles entre ellos, entonces no se mantienen en una misma bacteria al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando la bacteria tenía uno de los plásmidos, el otro estaba ausente. La solución que se ideó en ese momento fue recombinar esos dos plásmidos de manera de hacer un único plásmido de mayor tamaño y que tuviera las dos funciones de degradación. Por otro lado, el plásmido Na, que tiene la capacidad de degradar naftaleno, que le otorga la capacidad de degradar naftaleno, se transfirió por conjugación a otra cepa que tenía el plásmido X y L, que degrada sileno. En este caso, los dos plásmidos eran compatibles, por lo tanto coexistían en la misma célula huésped. Finalmente, lo que se hizo fue agregar el plásmido de fusión que habíamos visto inicialmente, el CAM-OCT, a las cepas que ya tenían los dos plásmidos, el Na y el Sil. De esta forma, la cepa que originalmente tenía la capacidad de degradar una sola de los compuestos orgánicos, ahora se le agregó la capacidad de degradar en total 4 compuestos orgánicos diferentes. Es decir, pasamos de 1 a 4, simplemente recombinando y agregando los diferentes plásmidos. Cuando nosotros vemos el esquema, lo que decíamos recién, esta recombinación donde se le agregó el plásmido a una cepa que ya tenía el plásmido original, teníamos el Na y el Sil,
En este caso, como son compatibles, se puede hacer para tener en una misma cepa las propiedades de degradar el octano y el alcanfor. No se podía hacer con la transferencia del plásmido, se hizo una fusión de ambos plásmidos y nuevamente se hizo una transferencia entre las dos cepas resultantes para tener la cepa final que tenía la capacidad de degradar las 4 moléculas orgánicas a la vez. Como decíamos recién también, muchas de estas cepas son mesófilas, es decir, que van a crecer bien entre los 20 y los 40 grados centígrados, pero cuando tienen que llegar a regiones más frías o cuando tienen que ir a las aguas de los ríos o del mar, tienen que crecer a temperaturas que van entre 0 y 20 grados centígrados. Por lo tanto, también la aclimatación y la capacidad de crecer a menores temperaturas es otro de los problemas a resolver. En este caso, las bacterias que utilizaron tenían la capacidad de degradar tolueno y eran mesófilas, y lo que se intentó fue transferir ese plásmido a una cicrófila, es decir, transferirle la capacidad degradativa a una bacteria que podía crecer a menores temperaturas. En lugar de lograr que se aclimate nuestra bacteria, lo que hacemos es transferirle la capacidad degradativa a otra bacteria. En el caso de la bacteria cicrófila, generalmente tenía la capacidad inicial de degradar salicilato, pero no podía degradar tolueno. Recién cuando se le agregó el plásmido con los genes responsables de la degradación del tolueno, no solo que pudo degradar tanto el salicilato como el tolueno, sino que además lo hizo a temperaturas muy bajas. Hasta 0 grados todavía tenía la capacidad de degradar ambos compuestos. Los experimentos que se hicieron fueron a diferentes temperaturas, que las tenemos acá a la izquierda, y lo que podemos ver es cómo era el crecimiento y la adaptación de esta cicrófila. A 37 grados no crecía, a 30 grados crece y tiene la capacidad de crecer en salicilato. Después la transformante para salicilato y para tolueno como fuentes de carbono también podían crecer en más o menos el mismo rango, el mismo tiempo de generación. A medida que la temperatura baja, como era de esperar, aumenta su capacidad de crecimiento y lo que vemos es que entre los 20 y los 0 grados, que era la temperatura a la que pueden llegar a estar expuestas, no solo que crece, sino que mientras más baja la temperatura, mejor crece, por lo tanto va a tener mayor capacidad de degradar tanto el salicilato como el tolueno. El otro ejemplo que vamos a ver es el del benzoato de etilo. En este caso lo que se hacen es, o lo que se intenta, es ampliar la capacidad degradativa de una bacteria a partir de la alteración de los genes de una vía que previamente ya existía. Nosotros vimos antes que le agregamos genes o le transferíamos genes. En este caso vamos a mejorar la vía que ya tenía inicialmente. ¿Qué es lo que sucede con esta cepa en particular? Para la degradación de tolueno y silueno se contaba con un plásmido, el WWO, el cual codifica para una gran vía degradativa donde hay 12 genes involucrados. Esos 12 genes involucrados los va a permitir esa degradación tanto de tolueno como de sileno. ¿Qué tiene además? Van a ser parte de un solo operón,
que va a estar bajo el control del promotor PM, y que además este operón va a ser activado, o la polimerasa va a ser activada por el producto del gen que codifica para el SIL-S. Es decir, el producto de uno de los genes que está dentro de ese gran plásmido es quien va a activar la transcripción de todos los demás genes para permitir la degradación de toluenesileno. En este caso, uno de los problemas que se encontraron es que se podía degradar hasta cierto punto y después la vía no podía continuar. En el otro problema que se encontró además es que el etilcatecol, que era uno de los productos con los cuales se estaba trabajando, también podía llegar a inactivar a una de las enzimas de la vía de degradación, la catecol 2,3-dioxigenasa. Por lo tanto, es ahí donde frena la vía degradativa. Y tampoco activaba la proteína SIL, que era la que iba a activar el promotor PM. Entonces había dos problemas para solucionar. Uno, que no estuviera más esa inactivación, y la otra, la inducción de la transcripción de esos genes. ¿Qué es lo que se hizo para revertir estos problemas? Uno de los primeros pasos fue colocarle genes de resistencia a distintos antibióticos. Uno de los plásmidos iba a tener un gen de resistencia a tetraciclina, el otro iba a tener a tetraciclina y ampicilina, y el otro iba a tener a kanamicina. Se transforman esos dos plásmidos en una bacteria de coli y se hace un crecimiento selectivo en presencia de ampicilina y kanamicina, de manera tal que solo las bacterias que tuvieran los dos plásmidos a la vez podían llegar a crecer. Finalmente, se los trató a esas bacterias con un mutágeno y se los sembró en un medio que tenía tetraciclina. ¿Qué es lo que sucede con esto? Ahora nosotros vamos a tener transformantes que van a tener, como dijimos, esa resistencia, van a tener los plásmidos que por un lado tenían al promotor PM y por el otro lado los genes SIL, pero en dos plásmidos separados. Uno era el que tenía la resistencia a tetraciclina, el otro a kanamicina. Una vez que se agregó ese mutágeno, las células, las bacterias en este caso que pudieron crecer, iban a tener esa proteína SIL, pero iban a tener mutaciones sobre esa proteína SIL, ya que se había inducido esa mutación con un mutágeno. Ahora, esa mutación le permitía interactuar con el benzoato de etilo y por lo tanto, al interactuar con el benzoato de etilo le permite que se inicie la activación, induciéndolo con uno de los compuestos que nosotros queríamos eliminar. Por otro lado, teníamos la inactivación de una de las enzimas y lo que se hizo nuevamente fue introducir el gen que tenía, un plasmid que tenía el gen de la enzima en una pseudomonapútida que tenía los genes de toda la vía completa y el promotor PM. Nuevamente se hizo una mutagénesis y esas mutagénesis realizadas permitió nuevamente que ahora las células fueran capaces de crecer
las células que fuesen capaces de crecer, tuvieran una forma alterada, es decir, una forma mutada de esa enzima catecol 2,3-dioxigenasa, que no era inhibida por el etilcatecol y que además todavía conservaba la capacidad degradativa. Otro compuesto que vamos a ver de cómo se hizo para mejorar la capacidad degradativa es el tricloroetileno. En este caso es un disolvente muy utilizado y que generalmente termina en las napas freáticas. Es uno de los contaminantes más comunes de las napas freáticas. Es, además, probablemente carcinógeno, y el problema que tienen las bacterias del suelo es que lo pueden solamente deshalogenar, no lo pueden degradar totalmente, y cuando lo deshalogenan parcialmente van a producir cloruro de vinilo, que es más tóxico que el tricloroetileno propiamente. Nuevamente, con algunas pseudomonas, se utilizaron para, como punto de partida para la eliminación del tricloroetileno. Lo que se requería en este caso era únicamente una de las enzimas, la tolueno dioxigenasa, que formaba parte de las bacterias pseudomonas que podían llegar a degradar el tolueno. Dentro de esos genes que están involucrados en la producción de la tolueno dioxigenasa, son 4. Esos 4 genes se colocaron bajo el control de un promotor inducible. El promotor inducible se induce con IPTG, y lo que se logró es que ese tricloroetileno se pueda degradar rápidamente a productos más inocuos, y sobre todo que se pueda controlar la activación de esa vía degradativa. Otro de los problemas que vimos es de algunos compuestos que eran poco solubles o que estaban adheridos, absorbidos en la superficie del suelo. Por lo tanto, muchas de las bacterias que necesitan incorporar esos materiales para degradarlos tienen la imposibilidad de hacerlo con este tipo de compuestos químicos. Lo ideal sería poder contar con enzimas degradativas que estuvieran expresadas en la superficie celular. De esa forma, evitaríamos la necesidad del ingreso del compuesto químico al interior de la bacteria. En este caso, se cuenta con algunas bacterias que podían degradar los compuestos organofosforados. Tienen una enzima, la hidrolasa organofosforado, que es la encargada de degradar este tipo de compuestos. Pero como dijimos recién, esos compuestos, al necesitar ingresar a la bacteria, como están absorbidos en partículas sólidas de gran tamaño, la capacidad degradativa es muy lenta. ¿Qué es lo que se hizo entonces? A esa hidrolasa organofosforado se le agregó un péptido señal. Ese péptido señal hace que tenga una señal de secreción. Y esa señal de secreción, además, se le agregó no un gen, sino una secuencia, una parte de un gen que codifica para un dominio de transmembrana. Es decir, que tenemos dentro de la nueva proteína de fusión, que es de la cual es parte la hidrolasa organofosforado, y vamos a tener una señal que indica que tiene que ir hacia la membrana plasmática, y otra señal, una región que codifica para aminoácidos de transmembrana, de manera tal que esta región, una vez que se haya producido la transcripción y la traducción,
esta región ahora va a codificar para aminoácidos de transmembrana y le va a permitir al gen de interés que quede expuesto hacia afuera, hacia el lado exterior de nuestra bacteria. Por lo tanto, nuestra proteína ahora, que tiene varios pasos de transmembrana, queda con el sitio catalítico, el sitio activo, expuesto hacia el exterior de la bacteria. De esa forma, ahora no es necesario que el compuesto orgánico ingrese a la bacteria y se logró aumentar 7 veces la capacidad degradativa, la actividad de estas bacterias, simplemente llevando hacia el lado externo la proteína de interés. Otro de los problemas graves de contaminación que hay es la radioactividad. Hay muchos ambientes que, además de tener mezclas de compuestos orgánicos, tienen gran cantidad de contaminación radioactiva. En la mayoría de los casos, las bacterias no pueden crecer, ya que esas altas cantidades de radioactivos generan mutaciones en esas bacterias y terminan por eliminarlas. Hay una bacteria que es el Deinococcus radiodurans, una bacteria del suelo, que tiene la capacidad de crecer en ambientes con gran cantidad de radioactividad. Si nosotros vemos simplemente acá la curva de vida del Deinococcus y una coli común, podemos ver que la sobrevida en presencia de radiación gamma es prácticamente nula en cuanto a la coli, rápidamente va muriendo, mientras que el Deinococcus tiene la capacidad de vivir normalmente. ¿Qué es lo que tiene el Deinococcus de particular? Tiene una gran capacidad de reparar esos daños de ADN. Y esa capacidad que tiene el Deinococcus, no solo para su propio ADN, sino que además cualquier tipo de modificación genética que se le haga, es decir, cualquier tipo de plásmido que se le agregue, también va a estar protegido por esos sistemas de reparación. Entonces, ¿qué se hizo? Teniendo en cuenta que tenemos una bacteria que puede crecer en presencia de radiación, pero que no puede degradar ciertos compuestos orgánicos, lo más sencillo era darle o agregarle esos genes necesarios a este Deinococcus para que pudiera degradar los materiales orgánicos de interés. Nuevamente lo que se le agregó son los 4 genes que codifican para la tolueno dioxigenasa, y lo que hizo fue darle la capacidad al Deinococcus de degradar tanto tolueno como clorobenceno y 3,4-dicloro-1-buteno, y sigue teniendo esa capacidad de resistir a la radiación. Algo que con Pseudomonas no lo podríamos haber hecho porque la radiación la iba a matar. Lo hicimos con otra bacteria diferente, simplemente aprovechando esa capacidad de crecer en esas condiciones inhóspitas. Hasta ahora estas bacterias han sido probadas en el laboratorio, falta la prueba a campo que aún no se ha hecho. Finalmente vamos a ver algunos usos que se le pueden dar a los polímeros de glucosas y sobre todo cómo podemos modificar las vías degradativas de las bacterias, no solo para eliminar contaminación, sino también para obtener productos de interés económico. Lo primero que vamos a ver es el almidón. El almidón, un repaso simplemente, es una mezcla de 2 polímeros, uno la amilosa, que es un polímero lineal, y la otra la amilopectina, que es ramificada. En todos los casos está compuesta por glucosa.
Dentro de la producción comercial de fructosa y de alcohol, habíamos visto la industria de alimentos y en particular la industria cervecera, donde se utilizaba almidón como fuente de glucosa para la producción de alcohol. Además del alcohol, también se utiliza para la producción de fructosa. Hay un set de enzimas que van a ser necesarias, la alfa-amilasa, la glucoamilasa y la glucosa isomerasa. Esas enzimas, como habíamos visto en la producción de la cerveza, requieren condiciones diferentes cada una de ellas. Por lo tanto, ese acondicionamiento, que vamos a refrescar ahora, es parte de lo que nosotros queremos mejorar previamente dentro de una misma bacteria que puede hacer todas las actividades juntas, una bacteria y una levadura, sobre todo para disminuir costos de producción. En el caso de estas enzimas, las 3 enzimas representan el 30% del costo de todas las enzimas que se utilizan actualmente en todos los procesos industriales. Es decir, que el volumen de enzimas que se utilizan de estas 3 es muy alto. Cuando vimos entonces cómo se obtenía la cerveza, pero también es muy similar para la obtención de fructosa, simplemente no se hace la fermentación. Partiendo de los granos, había que romper esos granos. Lo primero que se hace es con vapor, se gelatiniza ese material y luego se agrega la alfa-amilasa. A partir de ahí se enfría nuevamente a 50-60 grados para poder agregar la alfa-amilasa. A partir de allí se agrega luego la glucoamilasa y finalmente la glucosa isomerasa para producir fructosa o las levaduras para que hagan la fermentación y produzcan el alcohol. En el caso de la producción de glucosa, como decíamos recién, es el producto final de la vía y puede ser utilizada tanto como para producir fructosa o para continuar la fermentación y producir alcohol. En el caso de la fructosa necesitamos la glucosa isomerasa y eso es una enzima que es la que le va a dar esa conversión para producir la fructosa y poder utilizarlo como edulcorante en alimentos y bebidas. En el caso del almidón, generalmente de la producción de maíz, vamos a obtener como producto final el jarabe de maíz o jarabe de alto contenido de fructosa. Ese jarabe de maíz de alta fructosa va a tener diferentes porcentajes de fructosa según su uso en particular. Vamos a tener un 90% fructosa para el que se usa en panadería, un 55% para el que se utiliza en los refrescos, siendo el resto glucosa. La enzima que va a ir hidrolizando estas uniones es la alfa-amilasa, que es la que nos va a permitir romper las uniones 1,4 de las cadenas de amilosa y de amilopectina, y nos va a dar una mezcla de glucosa, maltotriosa y dextrinas límite. La alfa-amilasa, en particular, la que se utiliza, puede ser utilizado o puede ser aislado generalmente de un bacillus para los propósitos industriales, mientras que la beta-amilosa también se utiliza en procesos industriales y lo que produce es residuos de maltosa y dextrinas límite. En el caso de la glucoamilosa, es importante para romper los enlaces cruzados que hay en la amilopectina y producir finalmente glucosa.
Estas enzimas van a poder utilizarse, o se van a utilizar en general en conjunto para evitar las dextrinas límites, es decir, tratar de llevar todo a glucosas. Una vez que tenemos esas glucosas, nosotros lo que vamos a tratar de obtener es la producción de alcohol. ¿Qué es lo que sucede con las enzimas que se agregan a esas producciones? Se agregan una sola vez y se utilizan y luego son eliminadas. En algunos casos van a ser eliminadas directamente y en otros van a ser inactivadas por las diferentes temperaturas o condiciones que vamos a seguir utilizando en el resto de la producción. Pero en general, esas son de uso único. Por lo tanto, tenemos que continuamente estar invirtiendo en este tipo de enzimas. Una de las opciones para disminuir los costos es producir las enzimas a gran escala y de forma económica. La otra opción que nosotros vamos a ver, sobre todo si pensamos en la producción de etanol como producto final, es agregarle a nuestras levaduras esos genes que codifican para las enzimas. De esa forma, la misma levadura la vamos a reproducir en el laboratorio y va a estar utilizándose para cumplir con todas las funciones, desde la degradación del almidón hasta la producción de etanol. Como decíamos recién, entre las opciones que tenemos para la producción de bajo costo de estas enzimas, una es utilizar algún microorganismo que crezca rápidamente y que utilice un sustrato de bajo costo. Y la otra, hay algunas variantes que se pueden hacer de la alfa-amilasa para que funcionen eficientemente a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que esa gelatinización que se hacía era a altas temperaturas, permitía que el grano esté más expuesto y pueda ser atacado por estas enzimas. Si nosotros obtenemos una alfa-amilasa que sea resistente al calor, nosotros, a medida que vamos gelatinizando ese almidón, ya puede comenzar su actividad, por lo tanto va a ser más fácil de degradar y vamos a eliminar la cantidad de energía que nosotros tenemos que gastar para enfriar esa gelatina, ese almidón gelatinizado, para continuar con el proceso. Los genes de la alfa-amilasa y la glucoamilasa también podrían ser alterados de alguna forma para que tengan una misma temperatura y pH óptimos de trabajo. Por lo tanto, eso también nos permitiría utilizarlos a los dos a la par, en las mismas condiciones, sin cambiar las condiciones de trabajo, y podemos disminuir costos, sobre todo pensando en la parte de la producción, en esa etapa de la producción. Y finalmente, si nosotros, como decíamos antes, tenemos un microorganismo fermentativo que pueda sintetizar y secretar la glucoamilasa, no necesitaríamos purificar y añadir esa enzima durante la fermentación, sino que el mismo microorganismo que hace la fermentación cumpliría con todos estos requisitos. Lo primero que se hizo fue a esos genes que codifican la alfa-amilasa, se los aislaron y se los agregaron, se subclonaron en una bacteria resistente a altas temperaturas. Se utilizó un plásmido y se los agregó en una temperatura a una bacteria que no tiene la actividad alfa-amilasa. Por lo tanto, las bacterias que tuvieran esa actividad iban a tener el plásmido incorporado.
lo que se hizo fue sembrarlas en un medio de cultivo que tenía canamicina y luego esa, esa, eh, esa placa de canamicina se la expuso con yodo. En el medio de cultivo tenían como fuente de carbono el almidón. De esa forma, las bacterias que tuvieran la capacidad de degradar el almidón, es decir, que produjeran la alfa-amilasa, iban a degradar todo el almidón circundante. Por lo tanto, el yodo, que tiene la capacidad de darle color al almidón, no iba a colorear las regiones circundantes de esas bacterias. Lo importante es que estas bacterias secretan la enzima, por lo tanto, el halo de decoloración iba a ser mayor que la superficie de la colonia bacteriana. En el caso de la etapa de la sacarificación durante la producción de alcohol, lo que se hizo fue aislar el ADN que codifica para la glucoamilasa, se hizo a partir de un hongo y se subclonó en Saccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, que son las levaduras encargadas de la fermentación del azúcar en etanol. Estas cepas transformantes que tenían el plásmido de la ADN glucoamilasa tuvieron la capacidad de expresar la actividad glucoamilasa y de fermentar el almidón soluble en alcohol. El problema que tienen es que estas cepas de Saccharomyces, estas cepas de laboratorio de Saccharomyces, no pueden tolerar altos niveles de alcohol. Por lo tanto, eran óptimas porque podían tener esa actividad enzimática, pero llevado a la industria, no iban a poder asimilar todo el azúcar para convertirla en alcohol, ya que en cierto nivel de alcohol mueren. Y por el otro lado también tienden a perder esos plásmidos. ¿Qué es lo que se hizo para mejorar este problema, para superar este problema? Primero se aumentó el nivel de expresión de la glucoamilasa suprimiendo un fragmento que tenía regulación negativa en ese promotor. Y por el otro lado se eliminó el origen de replicación de la levadura y se lo agregó con un sitio, con un ADN que integra o que agrega un vector de integración. Por lo tanto, ese plásmido, en lugar de estar extracromosómico, ahora se incorpora al cromosoma de la levadura y es mantenido de forma estable. Nosotros habíamos visto que las levaduras tendían a perder ese plásmido. Una vez que se incorpora al ADN cromosómico de la levadura, ya no se va a perder con el tiempo y también se va a mantener con las distintas divisiones dentro de la levadura. Y por último, lo que se utilizó es una cepa de Saccharomyces que fuera tolerante a los altos niveles de alcohol y de esa forma ese vector integrado se agregó en las cepas de Saccharomyces resistentes al alcohol. ¿Qué es lo que se vio después? Primero, que mejoraba la actividad amilolítica y segundo, que podían producir alcohol y sobrevivir en el alcohol. Nosotros acá tenemos una tabla donde tenemos el porcentaje del almidón utilizado, la cantidad de etanol que producen por litro y el rendimiento. La cepa de laboratorio podía utilizar ese almidón, solo el 5%, pero prácticamente no producía alcohol porque no era resistente
a las altas concentraciones de etanol. Cuando se le agregó el plásmido de interés, mejoró la capacidad de degradar el almidón y la producción de etanol. En el caso de las levaduras que se utilizan dentro de la producción de etanol, cuando no tenían el plásmido, prácticamente no utilizaban el almidón como sustrato, pero cuando se le agregó el plásmido integrado, con el gen, perdón, no solo aumentó la capacidad de degradar el almidón, sino que además la cantidad de etanol que produce es mucho mayor. Por el otro lado tenemos la celulosa. Dentro de esta celulosa es muy utilizada en diferentes tipos de industria, pero en general muy utilizada para la calefacción y el transporte. Y dentro de las previsiones o los objetivos que se tiene en mente es hacer, por un lado, energía sostenible y no contaminante. Cuando se comenzó a pensar en combustibles alternativos para ir reemplazando los no renovables como el petróleo y el gas, no solo por una cuestión ambiental, sino porque además las fuentes de petróleo y de gas se están agotando, se van a agotar en algún momento. Una de las principales, los principales focos de atención fue la producción de bioetanol. Ese bioetanol se producía de la fermentación de la sacarosa y se produjeron grandes cantidades en Brasil y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, si bien podemos eliminar la producción, el consumo de petróleo y de gas, la parte de la ambiental del problema no se soluciona, ya que hay muchos contaminantes que se generan, que se siguen generando en el proceso de producción de energía a través del etanol. Y por el otro lado, lo que se está buscando es tratar de reutilizar biomasa que no tiene impacto en la ingesta humana, es decir, que no son utilizadas para comer y que, por otro lado, generan mucha cantidad de material de descarte. Todos esos materiales de descarte son de origen lignocelulósico y son, por ejemplo, los rastrojos de maíz y la viruta de madera que generalmente se descartan por incineración. Esa lignocelulosa tiene polímeros de lignina, hemicelulosa y celulosa, y que se van a combinar entre ellos en distintas cantidades, dependiendo de cada uno de sus orígenes. Acá tenemos algunos tipos de madera y, por ejemplo, el algodón, para ver cuáles son los porcentajes de cada uno de ellos de lignina, hemicelulosa y celulosa para formar la lignocelulosa. Y podemos ver que, si bien varían, la celulosa siempre es predominante. Estos materiales celulósicos los podemos agrupar en tres categorías distintas. Los celulósicos principales quiere decir que se cosechan, se siembran y se cosechan específicamente por su contenido en celulosa. Los residuos agrícolas celulósicos son los que habíamos nombrado recién, por ejemplo, los tallos de maíz, el bagazo de la caña de azúcar, que es parte de la producción de otro producto principal y ese es material de descarte. Y finalmente, residuos municipales, donde a partir de esos residuos se pueden obtener material lignocelulósico para ser utilizado después.
Como decíamos recién, la lignocelulosa tiene 3 componentes principales. Uno de ellos es la lignina. La lignina es un polímero tridimensional, irregular, insoluble. Cuando decimos irregular quiere decir que no tiene un ordenamiento como la celulosa. Y además, como dijimos recién, lo más importante es que es insoluble. Las características de este tipo de material, tanto físicas como químicas, hacen que su degradación también sea más compleja. En el caso de la lignina, para las plantas es muy importante porque le da la rigidez a la planta y le da la resistencia a las tensiones mecánicas. En el caso de las hemicelulosas, son polímeros de cadena corta, también son heterogéneos y contienen hexosas y pentosas. Y tenemos algunos tipos principales como los silanos, los mananos y los arabinogalactanos. Como dijimos recién, el material lignocelulósico va a tener distinta composición entre los 3 polímeros principales y además va a estar definido por la naturaleza o el origen de estas hemicelulosas. Y la celulosa finalmente está compuesta de glucosa. Esta celulosa, tanto como el almidón, se pueden hidrolizar directamente a glucosa. Para el caso de las plantas, el almidón es únicamente almacenamiento de energía, por lo tanto es mucho más fácil de degradar porque es lo que va a hacer la planta con sus propias enzimas, las amilasas y las glucoamilasas, como habíamos visto previamente. En el caso de la celulosa, como tienen la funcionalidad de la estructura, va a ser más resistente a las degradaciones, es insoluble y por lo tanto va a requerir un poco más de esfuerzo poder degradar esa celulosa. ¿Qué es lo que se hizo con la degradación de la celulosa? En general, todas las enzimas que pueden degradar a la celulosa se las conoce en conjunto como la celulasa. Son varias enzimas que son las encargadas de digerir esa celulosa. En algunos casos hay algunos microorganismos aeróbicos que pueden llegar a secretar esas enzimas al medio exterior y de esa forma pueden degradar toda la celulosa que esté en el exterior para ser incorporada al microorganismo como moléculas más pequeñas. Por el otro lado hay algunos microorganismos anaeróbicos que en lugar de secretar a las enzimas, tienen complejos multiproteicos alrededor de sus membranas plasmáticas, se llaman celulosoma, y están expuestos directamente sobre la superficie celular hacia el exterior celular y que son los que van a permitir la degradación de la celulosa para la incorporación como glucosa. Básicamente lo que hacen estas celulasas, van a tener un set de enzimas, unas endoglucanasas que van a hacer cortes en uniones beta 1,4. Van a tener exoglucanasas que van a ir cortando desde los extremos no reductores a la celulosa. Y la celobiohidrolasa, que lo que hace es ir cortando fragmentos de hasta 10 unidades, de hasta 10 monómeros, nuevamente en los extremos no reductores de la celulosa. Y finalmente, la beta-glucosidasa, que lo que hace es convertir celobiosa y celotriosa a glucosa. Todos estos microorganismos que tienen la capacidad degradativa de la celulosa
generalmente, como dijimos antes, si bien lo pueden hacer, no lo hacen eficazmente y tampoco lo hacen rápidamente. Entonces, la idea nuevamente fue crear un organismo que tuviera la celulasa, es decir, el conjunto de enzimas, y que pudiera degradar eficazmente esa celulasa. Lo primero que se hizo fue un banco de clones con ADN procariota en E. coli y se cultivan esas células en medios selectivos. Las colonias que se obtienen son cultivadas en un agar sólido que tiene además carboximetilcelulosa, que es un derivado soluble de la celulosa. De esa forma se puede disolver y se puede agregar en el medio cultivo. Se las incuba a 37 grados a las bacterias que están sobre estas placas, y a partir de allí lo que se va a observar son aquellas colonias que tengan la capacidad de sintetizar y secretar las endoglucanasas para digerir esa celulosa. Se hace una tinción como la que vimos previamente para el almidón, en este caso con rojo de Congo, y ese rojo de Congo le va a dar un color rojo al medio cultivo, excepto alrededor de aquellas colonias que hayan podido secretar la endoglucanasa y que tengan la capacidad de degradar la celulosa. A partir de allí lo que se hace es aislar esos genes de la celulasa y lo que se hace en particular, como en este caso no se tiene el conocimiento exacto de las enzimas celulolíticas, sobre todo porque hay muchas y muy variadas, se hace a través de sondas. Lo primero que se va a hacer es aislar los ARN mensajeros que codifiquen para todas estas enzimas celulolíticas, ya sea en hongos y en plantas, y a partir de ellos, algunos van a poder ser positivos para este tipo de actividades. De todas formas, como la cantidad de ARN mensajero que tiene la actividad constituye una proporción muy pequeña, lo que es del ARN mensajero total, lo primero que se hace es enriquecer ese ARN mensajero target para eliminar los que no tienen la secuencia buscada. Se hace una hibridización diferencial, se aísla el ARN mensajero, por un lado de células cultivadas sin celulosa, es decir, que como no se las cultiva con celulosa, los genes que están relacionados a la degradación de celulosa no están activados. Por lo tanto, no voy a tener ese RNA mensajero que codifique para enzimas celulolíticas. En paralelo, se hace otro cultivo con células que sí son cultivadas en presencia de celulosa. Por lo tanto, esas células van a activar los genes que codifican para enzimas celulolíticas y voy a poder obtener su ARN mensajero. ¿Qué es lo que yo hago posteriormente? A mis conjuntos de pools de ARN mensajero que yo obtuve de cada una de mis colonias, lo que voy a hacer es hacerlos correr en un gel de poliacrilamida y separarlos por tamaño. ¿Qué es lo que voy a comparar? Las ARN mensajeros que se obtuvieron en las bacterias crecidas con celulosa con respecto a aquellas que crecieron sin celulosa. ¿Por qué? Porque van a estar activados o preferentemente activados aquellos genes que estén relacionados a la degradación de la celulosa en aquellas bacterias que hayan estado en presencia de celulosa. Cuando veo todos los genes, por ejemplo, del carril 3, los ARN mensajeros que han sido activados,
Los comparo al mismo carril 3 con las dos condiciones, sin celulosa y con celulosa, y en este caso hay dos genes que están activados cuando se crecieron las bacterias con celulosa, que no estaban en las bacterias sin celulosa, por lo tanto ya eso me da un indicio de que pueden estar relacionados a la degradación de la celulosa. Lo que hago nuevamente a partir de allí es aislar ese ARN. Hago ahora una ADN copia de esos ARN mensajeros y luego lo voy a agregar en un vector plasmídico que voy a clonar en una coli. Voy a hacer dos controles. En primer lugar, voy a ver si mis sondas de hibridación siguen uniéndose a ese fragmento, simplemente para chequear que tengo el ARN mensajero correcto. Y en segundo lugar, una vez que se ha producido la enzima de interés, voy a utilizar anticuerpos específicos contra las enzimas del complejo de la celulasa para reconocer que estén produciéndose esas enzimas. Todos estos dos últimos pasos son los controles que yo tengo que hacer para asegurarme de que se está expresando correctamente mis genes de interés. Una vez que yo tengo esos genes identificados específicamente, se puede secuenciar los clones y conocer esas enzimas para su posterior uso en la modificación de otras bacterias para la utilización de celulosa. Esto es básicamente el esquema de lo que dijimos recién para la obtención de los clones que sean positivos para la celulasa. Una vez que tengo estos genes de la celulasa, ahora yo los puedo utilizar para purificar las enzimas recombinantes y utilizarlas directamente la enzima purificada. O lo que puedo hacer es utilizar esos genes para producir algún producto de valor comercial dentro de la misma bacteria. Es decir, utilizar la bacteria en lugar de purificar las enzimas para producir, por ejemplo, alcohol etílico. Nuevamente lo que se hacen es utilizar estos genes, se los agregó en una bacteria y esa bacteria tiene un péptido señal de secreción. Perdón, no la bacteria, sino los genes que codifican para esas proteínas. Esos genes se colocaron en Saccharomyces cerevisiae y lo que se hizo fue hacer crecer a las Saccharomyces en celulosa, en fuentes de celulosa, en particular con papel de filtro o con virutas de madera pretratada. Y lo que se vio es que no solo podían crecer, sino que además podían llegar a tener como producto final el alcohol. En el caso de estas enzimas degradativas, lo que se conoce además es que la beta-glucosidasa, puede inhibir puede ser inhibida en algunas etapas. Generalmente hay una inhibición por feedback, es decir, los productos finales van inhibiendo las etapas enzimáticas intermedias. En el caso de estas enzimas, nuevamente lo que se utilizó es cambiar el lugar de expresión de la beta-glucosidasa a otra célula huésped que tengan un plásmido de copia múltiple. Y de esa forma, la cepa ahora, más allá de que
pueda seguir teniendo ese mismo tipo de inhibición, al tener mayor cantidad de copias del gen, tiene mayor cantidad de actividad beta-glucosidasa. En el caso de las levaduras de vinificación, también se pueden utilizar, sobre todo porque además de la capacidad de producir alcohol, tiene la capacidad de producir algunos compuestos que mejoran los aromas. En particular, hay algunos ensayos que han logrado mejorar o han logrado expresar más 12 compuestos volátiles diferentes, todos relacionados a los aromas del vino. Y finalmente, se pueden utilizar las enzimas de la celulasa para la producción de alcohol a partir del papel de descarte. En el caso de las enzimas utilizadas, se digirieron a 45 grados centígrados inicialmente y luego se fermentó esa glucosa que se había obtenido con Saccharomyces cerevisiae a 37 grados centígrados. Es decir, primero se las trató con las enzimas aisladas para producir glucosa y después se las utilizó para la producción de etanol. Como decíamos recién, el etanol es un biocombustible. Estamos eliminando un descarte como es el papel para producir biocombustible, que si bien sigue generando algunos problemas ambientales debido a su combustión, sigue sirviendo como combustible de uso generalizado, a partir de fuentes de descarte, como estamos viendo acá, fuentes de desecho.